Continuando con las actividades de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Puebla, a continuación tenemos la presentación del libro Universo Arrey. Voy a leer las semblanzas de nuestros acompañantes para cederles la voz inmediata. Maestro José Francisco Villafañe Cordero, conocido artísticamente como Villaco Frank, es ingeniero gráfico y artista cuya trayectoria se distingue por integrar la formación técnica con una profunda vocación por el arte popular y la creación contemporánea. Su práctica reúne el dominio de materiales tradicionales como papel maché, barro y cartonería, con exploración de recursos actuales como fibras de vidrio y resinas epóxicas, ampliando las posibilidades expresivas de su obra. La mayor parte de su producción corresponde a obra de autor, concebida desde procesos de investigación, diseño y desarrollo propios, donde cada pieza posee una identidad conceptual, estética y plástica particular. Esta visión creativa define una práctica artística que privilegia la originalidad, la exploración material y la construcción de un lenguaje visual propio. Su trayectoria ha sido respaldada por distintos programas de estímulo y formación artística. Ha sido beneficiario en 2 ocasiones del PACNIC y becario del FONCA, con el proyecto Máscaras Monumentales de Carnaval, experiencias que han contribuido al desarrollo y consolidación de su propuesta dentro del ámbito del arte popular contemporáneo. Como creador y gestor colectivo, es fundador creativo del colectivo La Ratonera del Cartón, proyecto que fue ganador de la convocatoria Contigo en la Distancia, fortaleciendo una práctica que vincula la creación artística con la participación comunitaria y la transmisión de conocimiento. Asimismo, se desempeña como periodista, impartiendo técnicas, procesos y saberes relacionados con la creación artística y los oficios tradicionales. Su trabajo establece un diálogo constante entre tradición, innovación, autoría y comunidad, desde el taller como espacio de aprendizaje y experimentación hasta la realización de obra monumental y su participación en distintos espacios de exhibición. Villaco Frank extiende el arte popular como una expresión viva, capaz de transformarse sin perder el vínculo con su memoria y su origen. Les pido por favor un fuerte aplauso. Gracias. Nos acompaña también el maestro Gustavo Javier Hernández de la Peña, originario del estado de Puebla. Ha logrado publicar en España y México diversos temas relacionados a los distintos géneros literarios, y entre estos sobresalen El taxi de la unidad 88, cuya rama literaria se apega al terror cósmico; Rubí, el encuentro con un sueño cuya temática reposa en una novela corta juvenil que se ocupa en analizar bajo un concepto general los sentimientos a través de las redes sociales. Germen de Poesía tiende a la combinación de la poesía de los géneros poesía maldita y poesía romántica. El demonio maya, novela de terror cuya temática se ocupa de relacionar el mundo de los mayas al mundo de la ficción y del horror. Actualmente, el autor es profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras UAC, autor de la saga Arrey, el planeta de la guerra, serie fantasiosa que inicia en la combinación de la realidad y la ficción. Así, Arrey se nutre de la ciencia, de la mitología y de la historia para concentrarse en un mundo tan similar al nuestro, pero que paradójicamente presenta sus propios misterios y hechos. Por ello, Arrey consta de Génesis o tiempo de la creación, el Gen, la Gran Guerra, el regreso del Rey de Reyes. En este volumen titulado Arrey, el planeta de la guerra, se centra en el tiempo presente del inicio de una gran aventura. Un aplauso, por favor. Pues muy amable por la breve reseña de ambas partes. Pues sean bienvenidos todos a lo que es el FILIP. Estamos aquí para presenciar lo que sería el libro del maestro Gustavo. Maestro, por favor, ¿puedes empezarnos a comentar acerca de tu libro? Bueno, pues antes que nada, gracias a todos los que están acá presentes. ¿Alguna vez han preguntado qué es la realidad? Yo siempre tengo ese conflicto intelectual, bélico, de saber si soy real. Arrey es la propuesta de proponer, mediante la fantasía, como lo dijo en algún momento Isaac Asimov, ¿qué tan real soy yo en el momento que existo? El padre de la robótica, Yo Robot, ¿no? Si ustedes hicieran un ejercicio intelectual en la imaginación, en el año 1938 la palabra tecnología o tecneia, al igual que los griegos, era una codificación de diferencia de espacio-tiempo. Pero, por ejemplo, las computadoras o los servidores, los móviles, los celulares, no existían. Era una ficción, ¿no? Y si en ese entonces una persona se le ocurría hablar de que en una cajita podía yo ver todo el mundo, te iban a decir loco, ¿cierto? Y después tenemos años, en este siglo XXI, eso es una realidad.
El ejercicio de la dialéctica es preguntarse de dónde viene la ficción. Para Julio Verne, que fue el pionero de esta vertiente de la ficción, decía Julio Verne, yo veo lo inexistible, pero de la imaginación hay un paso a la realidad, y eso lo vuelve a materializar en unas conferencias en Múnich, Albert Einstein, que dice que la imaginación te da más pie que el conocimiento. Entonces, ¿nunca se han preguntado qué es lo real? Eso es lo que el universo empieza a manifestar. Ahora, el personaje central de este universo, adivinen quién es. Si alguien adivina quién es el personaje central que no haya leído el libro, me regalo un libro. Yo. No. El personaje central. ¿Nadie? Maestro Bueno, Peder. fue un personaje cultural muy polémico, que se ha escrito más de él durante los años que cualquier otro personaje. Es Jesús de Nazaret, Cristo. No desde la cuestión teológica, sino de la cuestión antropológica. Y bueno, vamos a ver, Paquito, otra pregunta. Otra pregunta. Mira, como para que nos enteremos un poquito más del porqué del libro, ¿por qué el nombre de Arrey? ¿Cuál es el motivo de ese nombre? Bueno, aquí no es un juego de lenguaje, que lo diría Lacan, y también lo diría Saussure, padre del lenguaje francés, siglo XVIII. Diría, las palabras, cuando las volteas en su significado, están haciendo un poliformo. ¿Sí saben qué significan los poliformos en castellano? Por ejemplo, arrey al revés es tierra. Y no es una palabra que yo haya inventado, ya existe. De hecho, hay un libro de 1960 publicado en Argentina que se llama El planeta Rey. No lo plagié, pero también dirían unos psicoanalistas muy avanzados, uno de ellos, mexicano orgulloso, Jacobo Heidelberg, que habla sobre el inconsciente colectivo, donde se piensa una idea en un lado del mundo, en el otro lado ya se hizo. Y no es que exista el plagio, sino es que nosotros estamos interconectados como las computadoras. Entonces, cuando yo investigo, una vez ya publicada mi saga, veo que ya existen otros libros con el nombre Rey, dije, híjole, me van a castigar de plagio, o que yo copié el título. Después de mí hubo un español que también le copia el nombre en España y le hace Aventuras de Ave, pero no tiene nada que ver con la saga. Entonces, yo introduzco este poliformo de al revés, porque cuando estás leyendo todos estos 6 libros, estás leyendo al revés el conocimiento. Arre es la propuesta intelectual de fusionar la filosofía, la ciencia, la historia universal y la teosofía en un solo punto. Así es. Yo lo poco, digo, que somos amigos y colaborador de algunas cosas de tus piezas. Obviamente tuvimos que leer un poquito. A mí me hace mucha mella la cuestión de los personajes, ¿no? Para poder haber hecho personajes, bueno, hacerte parte de tus piezas, sí es importante que nos expliques un poco el por qué, ¿no? Ya dijiste sobre quién, ¿no? Jesús, ¿no? Pero la intención ahí se llama Peder, si no mal recuerdo. Entonces quisiera que nos apoyaras así como para entender un poquito más el por qué Jesús y por qué el nombre está también cambiado de esta forma. Ok, muy buena pregunta. Mi personaje principal le meto una palabra de lenguaje arcaico antiguo, del arameo, Peder, significa piedra. Y a aquellos que les gusta leer la Biblia o conciben el libro expresivo de la verdad, más allá de lo filosófico, de lo religioso, que es un libro fusionado, 72 libros para una conducta social un poco más equilibrada para el ser humano, en nuestro comportamiento. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ramifica el por qué a Cristo se le funge a uno de sus apóstoles más consagrados, que fue a Pedro, que le dice que en ti funge la iglesia, porque eres piedra. Pero bueno, eso se hizo del Concilio de Ilea o de Ninea en Constantinopla con Constantino. Muchas cosas allí se cambiaron para beneficio del sistema, porque realmente Jesús, el verdadero Cristo, ni siquiera quiso una religión. Entonces, todo eso tiene que ver con el juego de mis personajes. Hay un personaje antagónico muy importante que se llama el Marvas. El Marvas en la demología antigua de la Edad Media significa el león de la incastidad o del castigo. Es el león que contradice al león de Judá o al león de Yahvé para el pueblo de los judíos. Este león es algo amorfo que representa todo lo contrario de lo positivo a lo negativo.
Pero aquí, ojo, recalcamos algo muy importante. Toda nuestra naturaleza humana, y se ha comprobado desde la parapsicología, de la psicología e inclusive de la neurología, tenemos dos naturalezas, la bondad y la maldad. Uno de los personajes filosóficos muy emblemáticos que estudian la esencia de la naturaleza humana fue en la Edad Media y fue Nicolás de Maquiavelo. Y Maquiavelo no niega nuestra naturaleza, somos malditos por naturaleza, nos gusta hacer el mal, aunque digamos que no. Por eso existen muchas cosas perturbadoras en el mundo. Entonces, yo retomo mi antagonista. No lo quise hacer la saga de Rey como una saga clichera nada más de fantasía, como Harry Potter. Sí. Quise realmente meter el conocimiento, como en su momento lo hizo J.R. Tolkien en The Lord of the Rings, que él maneja todo el concepto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo me fui más lejos. Yo ya manejo todas las guerras del mundo, pero me centro más en las antiguas. Hace un rato el que nos introdujo dijo acerca de mi libro que se titula Rey de Reyes. No sé si a ustedes les gusta la historia universal. Ese título se le dio a Jesús después de la crucifixión, pero anterior a él ya existía un Rey de Reyes, y ese fue Alejandro Magno, que se tituló como el Rey de Reyes, y se le dijo así porque llegó a conquistar todos los reyes de la época, que inclusive llevó el helenismo hasta la India, y en la India, ojo, fue derrotado a la edad de los 30 años. Por eso se regresa, y a la edad de los 32 lo matan en una traición en Babilonia. Y hay muchas conjeturas de este personaje histórico muy importante. Aquí les voy a revelar algo muy importante. ¿Les gusta a ustedes el anime y todo eso? Van a decir, este cuate está muy teto porque introduce también anime. Yo crecí viendo la saga de Hattori Toriyama de Goku, Dragon Ball. Ves que este personaje hace fusiones. Yo dije, ¿y si en algún momento fusiono personajes de la historia y hago personajes en el universo? Y así lo hice. Mi protagonista es la fusión de Cristo con Alejandro Magno. Se me vino a la memoria algo muy importante. Dije, Alejandro Magno cuando vivía conquistó el cuerpo, pero no la mente, no la psique, no el alma, no el espíritu, no la fe. Cristo lo logró. Después de su crucifixión, vean hasta la vigencia, mucha gente sigue creyendo en eso. Así es. Alejandro Magno ya murió. Y muy poca gente, solo los cultos o los que se centran en la historia, hablan de él. Pero una persona común, ¿no? Porque era un hombre más de guerra, ¿no? Tenía más conceptos de guerra que conceptos más humanistas, yo creo. El maestro Jesús me gusta mucho porque cuando te centras en el estudio de este personaje, te das cuenta que sí era un maestro que venía a darle la invitación a la humanidad a centrar su templo. Cuando decía mediante mí verás a Dios, no era mediante él, hacia la unidad, vete tú mismo, conócete tú mismo, y hacer algo que dice que de esa idea la sacó Jesús de Sócrates, conócete a ti mismo y verás a Dios. Porque ¿cómo puedes ver al Padre si ni siquiera tú te conoces como hijo? Sí, es una cosmovisión, ¿no? Pero como escuchaba yo hace rato, decías, todos tenemos un mal y un bien, ¿no? Me gusta más el mal, yo también apuesto por esa parte. Es más fácil entenderlo, digo, un poquito con lo que tu servidor se dedica, pues todo lo que hago es más tirado a la cuestión malvada, por decirlo o grotesca, ¿no? Pero con estos dos, yo recuerdo que todavía falta un elemento, ¿no? Creo la espada tiene también un súper, pues no es un protagonista, pero sí es como un parte del protagonista, ¿no? Eso es interesante. Eso que dice aquí el maestro José Francisco es algo muy importante porque Pedro en la historia maneja una espada, se llama Sorno. Que ahí otra vez introduzco un juego de palabras al revés, que si lo volteas estoy hablándote de Cronos. ¿Quién fue Cronos? Bueno, para que vean cuánto investigué, esta saga me llevó 20 años de mi vida, tengo 40, se me fue la mitad de mi vida, pero quise hacer algo que nunca se ha hecho en el mundo. Un cuestionamiento antropológico, espiritual y psicológico. Entonces, yo dije, yo me siento capaz de demostrarle al mundo que también en México existe la inteligencia. Que no solamente hay la grilla, que no nada más existe el conformismo, sino que hay algo más. ¿Por qué? Porque si tú viajas en el mundo y dices que eres mexicano, en muchas partes del mundo, no en todas, pero en varios, no voy a decir países, sí hay mucho racismo hacia nosotros, principalmente con el vecino que es USA, ¿no? Es correcto. Más con este alrededor de este viejo loco, el Trump. Ignorante, pero millonario. Hay algo bien importante aquí que ustedes se deben de meter a la cabeza.
Este filósofo que voy a introducir es del siglo XIX y es Michel de Foucault. Y él habla sobre las palabras y las cosas en el saber poder. El que controla la verdad es el que la paga. Entonces, lamentablemente, tenemos un sistema de ignorantes que pagan para decir que es verdad y que no lo es. Solo está en ustedes en buscar la verdad, que introduzco otro filósofo que es Friedrich Nietzsche, que habla que la verdad auténtica no existe, solo hay pseudo-verdades. Porque una verdad total te mata. No puede existir una verdad porque la psicología humana es complicada. De hecho, todos mentimos. De hecho, la mentira es el arte de la supervivencia. Y lo dijo Sófocles en una de sus novelas y de sus tragedias. Sí, de hecho, lo que mencionas de Nietzsche, por ejemplo, es por eso está la voluntad de poder, ¿no? Es donde se manifiesta esa situación de que a través del que tiene más poder es el que tiene la verdad, y eso es lo que sale a la luz, y lo sabemos muy bien, en todas las áreas existe esta situación, más en la información. Y otra cosa muy importante que introduces, este poder, esta voluntad de poder, años después lo retoman los nazis, que de hecho algunos textos de la hermana Elena de Nietzsche introduce en el nazismo esta idea de poder. Porque sinceramente, si tú tienes los elementos, el dinero, la plata y el poder, imperas la voluntad sobre el más débil. Así que es. También siglos después lo hablaba Hegel, en la voluntad de la teoría del amo y el esclavo. Y eso todo viene de la Rey. Y porque todo, también ¿no? hay una voluntad de poder aquí. Exacto. Donde mi personaje principal, que es Peder, se revela ante la voluntad totalitarista del antagonista. Igual, y Hegel también, ¿no? Precisamente lo acabas de mencionar. Por eso es que el libro está muy enfocado y tiene pilares y cimientos basados tanto, como lo acabas tú de mencionar hace un rato, mucha filosofía, una cuestión humanista, una cuestión de religión espiritual. Entonces se hace una mezcla que da un resultado bastante interesante, ¿no? Si nos... Y bueno, lo que ya no introduje, porque sí, todos sí. los temas se me van a... Pero dice este dicho, todos los caminos conducen a Roma. Correcto. Pero bueno, la espada que dice se llama Thor, ¿no? Que tiene que ver con el padre de los titanes, que es Cronos. Recuerden que eso viene de Hesiodo, que introduce cómo la realidad funciona mediante la voluntad de los dioses en la antigua Grecia. De hecho, Hesiodo y Homero eran los más antiguos, que hablaban sobre el mito como verdad, porque después cuando viene el Logos se introduce ya el concepto del más cientificismo, o bien un arcaico positivismo, en el que ya impera el concepto de verdad más el método experimental. ¿No? ¿Cómo funciona el ciclo del agua? Pues observo las nubes, la condensación, la radificación, y cuando cae veo en su efecto que es real. Entonces ahí es donde ya se muere la voluntad de los dioses, muere el mito y ya se introduce el conocimiento de otra forma más pragmática. Y Thornor tiene un simbolismo muy importante. Cuando Pedro lo carga, significa la cruz que cargó Jesús. ¿Sí saben qué significa la cruz? ¿Alguien de acá es cristiano? ¿Alguien de aquí es católico? ¿O ya todos somos ateístas? Ateístas. Bueno, la cruz que cargó el verdadero Jesús pesaba mucho, ¿eh? Sí. Pocos tienen la fuerza y pocos tienen la voluntad de estar a punto. Inclusive se dice que Alejandro Magno, si lo hubieran puesto ese calvario, a la mitad se desmaya. Y eso que era muy guerrero. De hecho, bueno, ya no tiene mucho que ver, pero lo metemos porque, bueno, yo lo voy a tomar porque también, como dijiste, también ya lo hiciste un poco más noble para lectores más prácticos, por decirlo así, porque también hay una cuestión de cómic. Lo meto porque hace rato dijiste de la cuestión de la voluntad, ¿no? Creo que en esta película de la espada y en la piedra es precisamente el niño es el único que puede sacar la espada precisamente a través de esa voluntad y de todas esas situaciones, ¿no? Exactamente. Y por eso lo saco, porque también hay un poco de lo que es ya un formato en cómic. También nos gustaría que nos explicaras un poquito el por qué, ¿no? Ok, sí, como dice mi compañero, nuestro Francisco, ya viene también cómic incluido aquí, porque también ya es una marca, Arri ya es una marca, no nada más es una saga de libros, ya es una marca. De hecho, mi nicho donde introduzco todo esto es más en las Fisicomic, en la Akai, en la Mole, ya es más mi rubro, porque mi onda es meterlo más como una marca y que se haga serie, que se haga película, porque lo merece. La verdad está muy rica, muy sustentable. Y ya son cómics, y ahí es donde puedes ver gráficamente cómo la espada, las que estoy hablando, significa el simbolismo de la cruz, pero viene un dato histórico, antropológico muy importante que les quiero compartir.
La cruz no lo inventaron los romanos como castigo, era un castigo más anterior a esa civilización. Los que la esperaban eran los etruscos, después también la heredaron los persas. De hecho, los persas introducían ese castigo de una flagelación de té, no de la cruz. La cruz ya latina la empiezan a introducir en el tiempo de Tiberio, que de hecho es donde murió en ese tiempo Jesús, Tiberio, porque Jesús nace en el tiempo cuando existía Augustus Manus, que era Octavio. A la edad de 80 años tenía ese emperador cuando Jesús nace. Jesús solo duró 33 años, gente en el mundo de los vivos, ¿no? Entonces, en el tiempo de Tiberio, la cruz era el simbolismo más asqueroso. Solo esclavizaban o mataban ahí a los más bajos, a los rateros, a los robadores, a los enemigos de Roma. Cuando llega este Nazareno, odiado por los judíos, que de hecho está escrito por qué lo odiaban en el Torá, te das cuenta cómo este hombre, más allá de si era hijo de Dios o no, no lo sé, pero yo me hice esta pregunta cuando empecé a hacer este libro. Si Dios, bueno, si Jesús no fuera realmente el hijo de Dios, ¿seguiría creyendo en él? Hago esta pregunta porque el ser humano siempre tiene que tener algo a cambio. Ámame porque me vas a dar algo, tu cuerpo, ¿no? No sé, el hijo al papá, ay, papi, te compro lo que quieras y es amor. No, nos hemos hecho muy materialistas, siempre queremos algo de cambio. Un trueque. Un trueque. Trueque emocional. Pregunta, yo seguiría a Jesús, a pesar de que fue un simple hombre, por supuesto, hasta más lo sigo. Porque qué hombre tiene tanta la voluntad de creerse un reino que nunca existió, pero que le quiso dar a los pobres. Claro. Porque la vida de un pobre es una vida no deseada. Y lo dice el propio Nietzsche. Nietzsche, en el Anticristo, se burlaba del cristianismo porque decía, es para gente débil. Pero permítanme decir esta grosería. Nietzsche es un imbécil, porque era rico. Cuando tú estás en la sociedad y eres rico, nada te flagela, nada te lastima. Tienes el poder, tienes la fama. Eres el rockstar, ¿no? Es correcto. Pero cuando estás jodido, ¿qué esperanza de una vida de jodido, de esclavo? Vayamos al tiempo de los esclavos. No eran ni siquiera libres de su libertad. La palabra esclavo viene del danés, eslavo. Ahí viene, porque fueron los pueblos europeos más opresivos de la Edad Media. Entonces, si tú eres un esclavo y no tienes nada por qué vivir, este Nazareno vino a darte una esperanza de soñar con un paraíso. Por eso, para mí, Cristo se me hace un personaje. Sí, ¿no? Y con lo que llevas, ya habías hace un rato mencionado, igual que parte de Hegel, decía eso del alma y el esclavo, ¿no? Precisamente ahí es donde lo acabas bien de mencionar. Cuando estás en esa posición, se supone que podrías decir, que, bueno, él decía que todavía, aun con todo, el esclavo tiene el poder de romper la cadena y dejar de ser esclavo, ¿no? Es ahí donde podríamos introducir lo que dice esto de Cristo, ¿no? Y por eso que él tuvo la forma, ¿no? Porque lo entregara al Sanedrín, ¿no? Fue porque ya empezaba a revolotear a la sociedad. Es correcto. Y ya, le dio calambre, dicen, mátenlo. Es correcto, es correcto. Y no vayamos lejos, a todos han matado que al gallinero Albrotan, Sócrates con la princesa, a Pitágoras, a Baranara. Los pensadores, ¿no? Algunos pensadores, ¿no? Que tratan de salir del el propio Jacobo Hilbert también lo eliminó. Hilbert, sí, así es, Hilbert, es correcto. Bueno, muy interesante. Ya nos contaste de algunas cosas. Yo escuché que dijiste del antagonista. ¿Nos podrías contar un poco más cuál es la dinámica en el mundo de Arrey? Sí, claro, la dinámica aquí, bueno, a mí me gusta el bien, pero también me gusta el mal. Porque el mal tiene cosas interesantes. ¿Nunca se han preguntado si no existiría el mal, cómo fuera el mundo? Claro que ahorita ya es más mal que bien, maldad. Pero si no existiera el mal, que todo fuera paz, tranquilidad, amor, ¿cómo sería? ¿Sería un mundo aburrido o sería perfecto? También, como lo dice Platón en la República, no podemos tener tanto mal porque nos matamos todos. Y no tenemos tanto bien porque nos aburrimos. Cuando mezclas estas dos sustancias se vuelve interesante. Porque es un equilibrio, ¿no? O sea, regularmente es un equilibrio, ¿no? Y eso ya es algo más religioso, más espiritual, lo que acabas de decir, yin yang, ¿no? Y en otras religiones existe. Entonces, digo, es importante la dualidad, y es
la forma más sensata de que un ser humano llegue al equilibrio, ¿no? Como persona. Sí, sí, el equilibrio, como nos decía Sócrates, en los extremos no te puedes conocer, pero en el punto medio sí. Introduce esas dos cosas y te vas a perfeccionar. Correcto, excelente maestro. Pues vamos desglosando un poco lo que es tu saga, pero yo creo que también las personas igual y algunas de ellas tienen alguna duda Si que puedan duda, para que vayamos, lo que sea, adelante, vayamos metiéndote un poquito más interactivo, ¿no? Y no más monólogos. Es correcto. Si quieres decir una pregunta, adelante. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Sin miedo, no muerdo. ¿Por qué el maestro está un poco dañado? No es cierto, porque el maestro está tan emocionado en su... Estoy emocionado porque también el conocimiento es algo... saga. Aparte, el conocimiento es algo interesante porque te puedes preguntar si el conocimiento es válido o solo es válido por un tiempo. ¿Alguien? ¿No? Le seguimos dando paso a más del libro. O si ha sido claro en lo que le hemos ido preguntando. O cuéntanos algo más. Nunca se han preguntado tampoco. Es que yo por eso estudié filosofía. Yo tengo otra carrera, también soy ingeniero. Es correcto. Pero no me satisfació solo la ingeniería. Eso solo es pragmatismo. Producir, trabajar y ganar como burro. No. La filosofía real, porque hay dos tipos de filosofía. La académica, que nada más se queda en los colegios de filosofía, que no sirve para nada, y la pragmática, que le introduces en tu vida para ser mejor persona. Entender los textos de los filósofos y hacer de tu vida algo mejor, un arte. Porque la existencia puede ser un arte si sabes vivir la vida. No se necesitan todos los millones del mundo para conseguir una vida interesante. Entonces yo cuando empiezo a estudiar la filosofía, dije, Dios, ¿qué es esto? Son reglas que muchos sabios ya la habían hablado, ¿no? Sí, así es. Pero sí. si no las introduces a tu vida, a tu praxis, jamás vas a entender qué es la filosofía. La filosofía no nada más es indagación, es acción. Y lo dijo Patio Impero, ¿no? Este filósofo básico. Sí, es correcto, pues, lo acabas de decir, con el personaje que todos conocemos, ¿no? Sobre el que, pues todo, fue una cuestión de reflexión, filosofía, humanismo, una cosmovisión completa de un todo, y obviamente seguimos en la actualidad y tenemos todavía, como lo acabas de decir, vidas insatisfechas precisamente por esas grandes necesidades que nos han implementado, ¿no? Nosotros teniendo una introducción en lo que acabas de decir de estas materias, podemos llevar una vida mucho más, más a gusto, más, ¿por qué no decir con la palabra, más feliz, ¿no? Más ad hoc a lo que estamos hechos, ¿no? A disfrutar, vivir el entorno, lo que tenemos a nuestros alrededores con todo y lo que acabamos de decir, buenas y malas situaciones, ¿no? Maestro, bueno, adelante, sí, adelante. Porque a lo que iba a decir al público. Este libro es un primer tiempo, lo titulo Microbiología como un primer tiempo del Génesis, se llama Tiempo de Fuego. ¿Nunca se han preguntado qué fue de la prehistoria? La prehistoria se dice que antecede a la historia porque no existía la escritura. Pero claro que ya había fundamentos de la historia. De hecho, la historia oficial es algo pagado por el sistema para creer que la humanidad tiene 5.000 años de vigencia o de actividad. No es cierto, la humanidad tiene más que... Ya se ha demostrado muchas cosas. Están continentes sumergidos que ahí había humanidad o no sé qué otros seres, porque también hay otros seres. Por ejemplo, lo más conocido del Quichero es la Atlantis, pero anterior a eso existía el país de Lemuria. También existía el país de Mu. Existía también Agartha, que se fundió en un terremoto muy global que la hundió y se congeló en donde es actualmente Rusia. Entonces, ¿qué es la prehistoria? ¿Solo lagartos? ¿Solo dinosaurios? ¿Solo pollos? Que bueno, la ciencia dice que son lagartos, eran gallinas gigantes, ¿no? Con garras y dientes. ¿Qué había en la prehistoria? Ahí revelo que había en la prehistoria desde una forma filosófica, pero también científica y ficticia. Yo ahí compongo los primeros círculos de poder o de fuego de algunas castas de dragón. Invento una raza que se llaman los Drabat. Hay una teoría muy interesante que la maneja Sikaga Schmitz-Maxen, es un alemán que postula que en todos esos millones de años, el ser humano puede que lleve 2 millones de años en la Tierra. Los dinosaurios tuvieron 135 millones.
si la evolución es continua, según el oparismo y también el darwinismo, aunque también se está ya tirando la idea de la evolución como tal. Sí, no existe. Y si alguno de esos seres evolucionó algo más evolutivo, habían comunidades de lagartos que eran los raptores, que ya tenían un pseudolenguaje mediante morfemas y morfemas. Y si esos evolucionaron a lo que se supone son los reptilianos, y que inclusive ellos fueron los que hicieron a la humanidad y dejaron este planeta para irse a otras estrellas, a Draconia, ¿por qué las pirámides de Giza postulan a esa constelación? ¿Por qué la circunferencia de la pirámide de Kefren, si la multiplicas en su base, te da el eje ecuatorial del Ecuador? Bueno, de todo lo que es la circunferencia de la Tierra. Los mayas, se hablaba de Pacal, el rey astronauta. ¿Por qué viajaba a las estrellas? Había tecnología. Se ha descubierto también artefactos, como el artefacto de Anticitera, que era una máquina, un computador, cuando no existía la tecnología. Así es. Son tiempos que no conocemos. Sí. ¿Qué quedó de ese tiempo? Es la pregunta, son incógnitas y son partes, ¿no? Son partes del libro, precisamente, ahí técnico, ¿no? Lo estás hablando muy técnico, pero ya en la realidad la novela sí es demasiado, es más, una cuestión de ficción, ¿no? Es una cuestión de ficción, ¿no? Eso fue por sí, es un poco más, claro, para que tuviera sustento, ¿no? Pero ahorita que dijiste esta parte de los reptilianos, se me vino a la mente que hay otro personaje que se me hace muy interesante, los dorconianos. Cuéntanos un poquito de ese personaje que me gusta bastante. Es correcto. Bueno, el dorconiano produce una palabra que es torcos, año, pero el año lo sumo por romano. En la antigüedad, el imperio más rico fue Roma, porque hicieron cosas que hasta inclusive en la constitución actual del siglo XXI seguimos regido por el Codex Nobis, que es el código romano. Las leyes no han cambiado, siguen funcionando como eran las bases en Roma. Claro, vino eso aquí a México por los españoles, por los europeos, trajeron eso, porque los mayas tenían también su códice, un funcionamiento de leyes. Los mexicas igual. ¿Les gusta a ustedes su cultura o no? Porque si estudias tu cultura, a ver, rápido, pregunta como de historia, ¿no? ¿Sí saben qué fueron las guerras floridas? No, ¿verdad? Bueno, las guerras floridas las hacían los... ¿Sí sabes tú? A ver, dime. Ahí está. A ver, dime. Caray, ahí está la respuesta. En la antigüedad hubo una gran sequía que persiguió a toda la Mesoamérica y se creía que esa sequía pues fue propiciada por los dioses porque no se les proporcionaba pues, el tributo que requerían para poder dar cosechas, aguas limpias, inclusive hasta la combinación de las aguas saladas y dulces que habían en los lagos pues aquí de la parte de México, pero hubo una convención entre varias bueno, no sé si llaman los emperadores, pero varios dirigentes mesoamericanos, entre ellos están los Tepaneca, los Chulutecas, los Acojúa, y ellos hicieron una convención en la cual decidieron que requerían que ese tributo para los dioses, y en vez de que hubiera gente que, bueno, se tomó la manera de que no se podían tomar a la gente de sus pueblos porque también se podían quedar pues sin la gente que proporcionaba pues la vitalidad de una ciudad. Entonces se llegó a la convención de realizar una guerra florida que se dedicaba a tomar prisioneros. Había tiempos para las guerras floridas y en estos tiempos, cuando se terminaban estos tiempos, cada uno de estos imperios tomaba a los ¿cómo se llama? Pues por así decirlo, a los tributos, pues ellos lo hacían hasta con decoro, porque era pues, un honor, y pues no era tan seguido, y tampoco era tan caótico como a veces lo hacen ver. También eso es un tema que se propició pues, para dar pues, paso a la evangelización y a la demonización de nuestra cultura, pero al fin y al cabo fue una convención porque se creía que se necesitaba hacer tributo a los dioses, no olvidar
pues, agradecer, por así decirlo. Excelente, excelente. Gracias, compañero, gracias. Y claro que sí, así eran las guerras floridas. Y eso es interesante porque nosotros como sujetos históricos, como diría Hegel, tenemos que enriquecer el espíritu. No todo el tiempo va a ser celular, no todo el tiempo va a ser chisme, no todo el tiempo va a ser seguir a tuiteros. Tienes que meter cultura en tu cabeza. Y bueno, para avanzar, el draconiano es una combinación de dos nahuales. El nahual espiritual, antes de los españoles, y el nahual perturbador que introducen los españoles. El nahual espiritual, que venía de la rama de los Nahuatl Kishi y de los mayas también, era un ortodoxo y doctorado en herbolaria. Un viejo sabio, sí, claro. ¿no? Hacía la droguería también, sabía manejar también los alucinógenos, ¿no? Mamá Pachita, todo. Claro, claro. Con fines evolutivos, emocionales, ¿no? Como correcto. La Pachita de Oaxaca. Es correcto. ¿Cómo se llama? María Sabina. Mamá Sabina. Decía que hasta operaba sin instrumentos, ¿no? Era una operación espiritual. Obvio, la gente siempre quiere demostraciones materiales para decir que es verdad, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Jesús en la resurrección, cuando este tarado se acerca y dice, maestro, ¿a poco sí eres tú? A ver, güey, tócame, ¿no? Toca los hoyos de ahí y vas a ver que soy yo. La gente no sé por qué, si ve, no cree. Aún viendo no crees. Está cabrón, ¿no? El ser humano, pero bueno. Este nahual, pues sí es espiritual, pero también meto el concepto de un nahual oscuro, el mago, del amorfo que se transforma en gallina, en guajolote. Sí. Y hago un personaje que se llama el draconiano, fusiono aquí a los mexicas con los romanos y hago guerreros que cuando pierden las armas se pueden convertir en armas más poderosas, armas biológicas. Y viene por un texto de Aristóteles que en su metafísica dice que los esclavos, en griego antiguo es oramon, que significa herramienta que respira. Eso es la evolución de alguien que cuando no tiene armas puede ser la propia herramienta humana. Claro. Por eso existen las artes marciales, ¿no? Que inclusive con los guerreros Yatubá en Tailandia, se hace también que cuando estos guerreros perdían las armas, sus huesos eran las armas. Eso es el draconiano. Es un guerrero que puede y no puede luchar, pero puede a la vez luchar sin armas. Porque se puede transformar en lo que sea. Y en la historia te das cuenta que va evolucionando al grado de convertirse en dragón. Es correcto, sí, así es. Pues La bestia por excelencia son los dragones, que no eran dinosaurios. Sí existieron también los dragones. Obvio, tienes que estudiar mucho, tienes que investigar mucho. Yo, sí, la verdad, sí he investigado mucho, que inclusive viajé a Tierra Santa, estuve en Jerusalén, estuve en Turquía, tuve que estar en Efeso. Tengo que viajar para saber, porque lo dice Oscar Wilde. El conocimiento no solo se queda entre libros, y lo dijo también Gandalf en el primer libro del Hobbit de la comarca Hudson. El mundo no está aquí en libros, está fuera a través de una ventana, y tienes que ir a él para conocerlo. Y he visto cosas que sí digo, me espera una gran sorpresa cuando venga la muerte, porque la muerte, por eso lo dijo Jesús, serán muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. La muerte existe si la dejas entrar en ti, pero cuando ya no está en ti la muerte, pasa a vivir. Y lo dice también el Chirata Badita, ¿eh? Sí, así es. Pues, maestro, de verdad, interesante el libro. Te digo, faltan millones y millones de cosas que ir desenlozando, dándole brillo para que la gente lo conociera, pero vuelvo a reiterar, digamos, vamos a darle a la gente que si gustan preguntar algo del libro, algo que se les haya hecho interesante de lo que acabamos de comentar, o una crítica, algo que no, o igual hasta si tienen otros datos, como dicen, le pueden decir al maestro que no, eso no es lo que creen en la historia y en la filosofía. No sé si alguien quiere preguntarle algo. A ver, ya está, señor. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, está muy interesante su propuesta. Escuchándolo a mí como profesionista, como diseñadora gráfica, me surgió la duda de a partir de dónde ustedes empiezan, ambos como equipo, a proyectar estos personajes, a tenerlos desde esa forma. ¿Cuál es la influencia gráfica que ustedes toman para proyectar esos personajes que hoy vemos aquí en las portadas?
Primero. Bueno, aquí el buen maestro Villaco Frank pues, maneja todo lo que es la escultura. Ya lo gráfico lo maneja un compañero mío, un gran amigo, saludos por él, que por cierto tuvo un terrible percance en el terremoto de Venezuela, él es venezolano, Dark Fatilla, él es el que produce toda la cuestión gráfica porque ha trabajado a Marvel, él ya trabajó con estudios Marvel, y él está llevando toda la logística y realmente es un genio. Ya has visto las... Es correcto, hemos un visto. juego de cartas, tipo Game of Thrones, tipo Magic, mitos y leyendas, ya se está haciendo todo un juego de cartas, un juego de rol. Y aquí el maestro se ha encargado, junto con su hermano también en su momento, José Bertón, hacían las esculturas, las figuras, manualmente. Ahorita ya lo queremos llevar a la 3D, ¿no? Ajá, exactamente, es lo que estamos buscando, poder hacer personajes con mayor Pero te preguntas cómo surge. tecnología. ¿Cómo surge? Bueno, de la idea de pues los sí, libros. de los textos, él los lee, o yo le doy la remembranza. Una referencia. Al dorconiano. Bueno, para que se imaginen cómo es el dorconiano, es un vato ramín, otro también hay flacos, Sí. Gordos, pero son como neandertales, porque también hay algo bien interesante del proceso de la evolución humana, cómo se fue sucediendo del chango al Homo sapiens. Entonces el neandertal es algo muy interesante porque no era un ser no pensante, ya tenía conciencia. Así es, sí, pues ya está contestada la pregunta, ¿no? Pero sí, ¿no? ¿Cómo nace? Ah, bueno, para mí el proceso creativo es, el maestro me regala algunas páginas específicas, me da como un pequeño resumen, yo lo leo o trato de investigar un poco más con lo que tiene en su libro, pues obviamente la imaginación empieza a correr. Me da características, ¿no? Físicas a lo mejor del personaje, y sobre eso vamos implementando ambas opiniones y le vamos dando un poco más de vida, y aparte también ¿no? dejo que la creatividad del artista nazca, porque en la antigüedad, por ejemplo, los grandes escultores como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros, si tú no dejas que tu espíritu sea juguetón, o sea, yo dejo que cada artista juegue con su esencia, porque en el momento que tú estás con un personaje le tienes que dar esencia mori, una esencia viva, que le caracterice a otros personajes que ya están, porque ya hay muchas formas de dibujo. Por ejemplo, ¿cuántos animes repiten los mismos rasgos? Y dices, ya cámbiale, me da hueva ver anime, porque son repetitivos los mismos. Desde los 80 a los 90 ya te estás quedando sin ideas allá. Porque se acaban las ideas, se acaba el estilo, el espíritu artístico se acaba, lo dice también Hegel en La muerte del arte, en el siglo XVIII. Va a llegar un momento en que sí va a haber producción artística, pero ya no es arte. Pues sí, exactamente, ¿no? Complementando lo que dice, se está muriendo esa situación, y también no, el arte no nada más es la cuestión a lo que nos dedicamos los escultores o los pintores, sino también todo lo que estamos ahorita, la literatura, la música, todo eso es arte, y sí se está empezando a morir, pero también tiene mucho que ver con la cuestión de lo digital, ¿no? Lo digital nos está quitando un poco más del pensamiento, ¿no? Ya está resuelto, ya casi no lo tienes que fabricar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a morir, como dice el maestro, esta situación. Y creo que ese es ya como el alargado de tu pregunta, pero sí tiene que ver, ¿no? Mucho en lo que nos deja el maestro, nos da la chance de crear, de darle una visión personal a cada ser que se va creando, ¿no? Eso yo creo que es lo que podíamos puntualizar de la pregunta. ¿Otra? ¿O cómo? La misma compañera, gracias. Bueno, siguiendo con la parte gráfica, yo preguntaba sobre la influencia directamente para la representación de los personajes, porque al escuchar toda esta información del libro que es muy valiosa, me venía a la mente la representación que hacen artistas gráficos como Ken Kelly o Luis Rollo. Eso es a lo que me refería. O sea, que ¿cuál era la influencia para poder ustedes conceptualizar estos personajes? ¿No? O sea, sí, la parte antropomorfa, pero también con toques de qué artista. Esa era mi pregunta. ¿Qué vertiente? Porque yo lo veo muy inserto en el mundo. Bueno, a mí me gusta el power metal. Yo lo veo muy inserto en todas estas portadas. O sea, yo veo un Ken Kelly, veo una portada de Manowar, veo una portada de Rhapsody of Fire o de Fantasia. De hecho, entonces, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿cuál era la línea de tu trabajo? Y si este trabajo está bien cerca
justamente para este tipo de seguidores, que me imagino que sí, porque el Power Metal está justamente basado. Claro, claro. No se contesta. Sí, ahí está. Sí, más o menos, y tienes buen ojo clínico, ¿no? O sea, pudiste percibir solo en las portadas lo que se concibe en la esencia, ¿no? De hecho, en la novela gráfica que es esta, yo introduzco mucho el cómic oscuro, como lo hizo en su momento el autor original de Batman, que a través de puras sombras y luces hace su cómic. ¿Por qué? Porque era la visión de hacer un cómic como medieval. Porque a mí me encanta la antigüedad, me encanta todo la era del oscurantismo, todas estas eras donde no se sabe qué vivió el humano cuando había la peste bubónica, que fue algo, esa sí fue una verdadera pandemia y no el COVID. Así es, así es. Pues contestada la pregunta. Otra pregunta. ¿Alguien más? Compañero, ¿tú cómo se pregunta? Otra pregunta. Nadie. ¿Nadie? No sé si vamos con tiempo, sobre Sí, tiempo. señorita, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque también Ya para no estamos. conclusiones. ¿Cuánto? 10. minutos. 10. Tengo 10 minutos. ¿Qué quieren saber más de Arre? Ya que no me quieren preguntar. Bueno, rápido, les ¿Cuál voy a fue? dar unos datos muy interesantes. Yo cuando daba clases, sobre todo en la prepa, les preguntaba a los niños, a los jóvenes, si creían en Jesús. Les decía, ¿cómo puedo creer en alguien que ha muerto? ¿O cómo puedo creer de alguien que ni siquiera históricamente se ha comprobado que existió? Porque sí, hay el dicho que puede haber sido un mito judeocristiano. Pero sí, y aquí está todo el fundamento de la investigación. Rápido se los comparto. Hubieron historiadores que no eran cristianos, que de hecho odiaban a Jesús. Y hay de ellos textos que dice lo siguiente. El primero en escribir de él fue Cornelio Tácito, que dice, era un historiador romano en tiempo de Nerón, que dice que en época de Nerón hubo un incendio en el año 64 que culpó a los cristianos y dice que confirma el fundamento porque ese grupo denominado cristiano fue pionero de un tal Cristo. Entonces ya empieza a haber bases ahí históricas que no hablaban bien de alguien llamado Jesús o Cristo. Después vino Plinio el Joven en el año 111 después de Cristo con una carta oficial al emperador Trajano donde le dice cómo procesar a los que siguieron a Jesús. Y de ahí viene el tremendo castigo que empiezan a hacer los romanos contra los cristianos. ¿Sí sabían cómo los castigaban? Era una persecución muy horrible y cuando los atrapaban los echaban a los leones en el Coliseo, ¿no? Y habían otros juegos más lamentables que no voy a decir aquí. Eran muy gore. Pero los cristianos, a pesar de ese castigo, nunca rehusaban de Jesús. No lo renegaban, ¿no? Convicción, ¿no? Eso era fe. Ahora, otra cosa. Hubo otro personaje en la historia que se llama Gallo Suetio, del año 120, y él también decía, hubo una exclusión del pueblo judío que abortó o escupió a su rey, un tal Cresus. Cresus en latín es Jesús o Cristo. También hubo otro personaje que era Luciano de Samorta, en el año 165, que también reafirma que hubo un crucificado denominado Cristo. Y ya por último, el personaje más importante fue un filósofo preso del siglo I, o sea que vivió el mismo siglo que Jesús, en el año 72 después de la muerte de Cristo, que no era cristiano y se llamaba Mara Bar Serapión. Y él escribió una carta a su hijo, muy afligido por la muerte de Jesús, que dijo lo siguiente, y con esto cierro. Dice, ¿qué ganan los pueblos en asesinar a sus hombres sabios? Otra pregunta fue la siguiente. ¿Qué ganaron en sí los judíos al ejecutar a su filósofo rey? Este rey, estoy seguro que seguirá vivo, gracias, no a su palabra, sino a sus enseñanzas. Gracias. Pues nada, pues bastante interesante, ¿no? Yo creo que está bastante resumido el concepto de la saga. Me gusta, me sigue interesando. Yo no he leído todas, soy honesto, soy algunos, pero ahorita vemos eso. Pero sí, hasta donde yo me he quedado, todo sigue embonando, ¿no? Yo las partes que llevo, ahorita lo que menciona el maestro, van embonando todas con una cuestión muy trabajada. Es bastante interesante, tiene de verdad mucha investigación, no es como al ahí se va, un mundo ficticio totalmente, sino tiene fundamentos, ¿no? Como lo dijimos desde el inicio. Pues si las personas no tienen alguna pregunta más, algo que puedan agregar, nos quieran decir al maestro,
pues yo creo que te agradezco mucho la Gracias. presencia, que nos hayas relatado un poco, y pues a los presentes se les agradece Sí, igual, bastante gracias, el y interés ya saben por que estar aquí. esta novela surge en Puebla y es Esto sí. denominado Universo Abierto. Gracias. Muchas gracias.